Estamos nuevamente en el diplomado de cirugía oral, el día de hoy con el tema de los quistes de los maxilares. Como su nombre lo indica, son lesiones patológicas en las cuales existe una cápsula o revestimiento celular que va creciendo progresivamente en forma centrífuga, es decir, desde adentro hacia afuera, y que va produciendo en el hueso una respuesta, ¿no? La respuesta natural del hueso es, en primera instancia, la esclerosis. Se produce una esclerosis alrededor de la lesión, como tratando de impedir el crecimiento de esa lesión. En estadios más, en periodos más avanzados, esta esclerosis no puede detener el crecimiento o impedir el crecimiento o la expansión de la lesión y se produce una corticalización. Y es esta corticalización o esta cornical la que nosotros vemos en las radiografías y que nos permiten identificar los contornos nítidos de la lesión, de esta lesión patológica. Los quistes de los maxilares son inusuales, ¿no? Son distintos debido a que el hueso sobre el cual se producen es de una característica propia como son los huesos maxilares. Aquí en la diapositiva vemos una parte de la panorámica donde observamos la forma característica de un quiste, que puede ser unilocular o multilocular, es decir, tener varios lóbulos a la vez. Vemos en este caso que la lesión se ha extendido hasta casi cerca, muy cerca de la escotadura sigmoidea de la rama ascendente, y se ha también proyectado hacia, o ha crecido hasta casi el borde posterior de la mandíbula. Los quistes de los maxilares, como dice acá, pueden ser de origen odontógeno o no odontógeno, y estos últimos se denominan fisurales también, ¿no? Porque se les atribuye un crecimiento o una formación a partir del epitelio respiratorio que queda atrapado en aquellos espacios donde originalmente existían los esbozos, ¿no? De las estructuras de los maxilares, es decir, en la línea media palatina, en la zona de unión del proceso maxilar con la premaxila, y en la línea media también donde se unieron en alguna oportunidad ambas premaxilas derecha e izquierda. En esta diapositiva observamos claramente una incidencia de Waters, ¿no? La existencia de una lesión quística aquí arriba en el lado derecho, en donde existe también una, aquí, ¿no? Una pieza dentaria en su interior. En el lado izquierdo el seno maxilar se encuentra de características normales. Y aquí en el lado derecho observamos la presencia de un quiste muy grande de origen fisural. No sabemos exactamente dónde se originó, pero el tamaño es inusualmente mucho más grande, ¿no? En este caso vemos al concepto del quiste, ¿no? Cuya cavidad patológica puede tener un contenido líquido, semilíquido, cremoso o pastoso, ¿no? Vemos la presencia en una imagen, una reconstrucción axial de una mandíbula, la presencia de una imagen característica de un quiste, ¿no? Bien definido, en este caso con dos lóbulos vistos desde la parte inferior. El diagnóstico clínico consiste en la palpación cuando la lesión quística es grande. Se puede palpar debido a que la tabla vestibular generalmente se adelgaza hasta hacerse muy delgada, como una cáscara de cebolla, y puede ser palpable al clínico. En algunos casos la tabla vestibular puede desaparecer, con lo cual la lesión clínicamente se palpa como una lesión muy blanda, ¿no? En otros casos, cuando la lesión es todavía incipiente o no ha producido la ruptura de la tabla, la cortical impide pues que palpemos esa blandura, ¿no? Esa renitencia que a veces se percibe cuando la lesión es mucho más grande. Se produce también el desplazamiento de los dientes adyacentes, las raíces sobre todo, son desplazadas ya que el quiste va creciendo lentamente y va produciendo primero un desplazamiento de las raíces, una desaparición del hueso, una reabsorción del hueso y reabsorción del hueso y finalmente una reabsorción de las raíces, ¿no? También se aprecia movilidad de los dientes cercanos que no presentan caries, no tienen enfermedad periodontal, no tienen absolutamente nada y sin embargo los dientes se mueven, ¿no? Entonces, como criterio general, cuando un diente se mueve sin causa cariosa o sin lesión endoperiodontal aparente, tenemos que descartar la presencia de un quiste o de pronto también de un tumor, ¿no? Mediante la radiografía, tomografía computarizada, todos los mecanismos o métodos que nosotros podamos
utilizar. En este caso vemos una vista frontal y lateral de un caso que tiene ahí algunos años, en la que se aprecia acá en el lado derecho, como vemos con el cursor, ¿no?, la presencia de una lesión quística amplia, ¿no?, que ha englobado en este caso o que se ha desarrollado a partir del folículo de este tercer molar retenido, ¿no?, ausente en este caso en la boca. Una vista lateral oblicua, ¿no?, nos permite ver la forma, el grado de calcificación de este germen dentario, este tercer molar, que está incluido dentro de esta tremenda masa que llega incluso a la escotadura sigmoidea. Entonces, radiográficamente una lesión quística muy característica, muy clásica, presenta pues una imagen radiolúcida, completamente radiolúcida, con un contorno radiopaco que corresponde no a la lesión sino al hueso de su contorno. Desde el punto de vista imagenológico también, aunque la oclusal ya está quedando cada vez más en desuso, en la oclusal superior en este caso observamos un quiste con una pieza dentaria que está señalada por la flecha y que corresponde al mismo caso de la panorámica que vemos encima, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que hacer una distinción. El queratoquiste no es un quiste, actualmente se encuentra dentro de la clasificación de los tumores como un tumor queratoquístico y ya no es considerado como un quiste per se, ¿no? Mediante un estudio de contraste, en este caso por la infección del quiste, vemos cómo la lesión aparece más grande que la que realmente es, ¿no? Esta es una imagen antigua en la cual utilizábamos todavía hasta la década de los 80 métodos de contraste para poder visualizar indirectamente el tamaño de la lesión cuando se infectaba, ¿no? Actualmente esto ya no se utiliza debido al desarrollo, al invento maravilloso que ha sido la tomografía computarizada. En este caso vemos que como acá se observa un diente retenido, un canino que es el que ocasionó la lesión, que se encuentra envuelto de una imagen más bien mixta. ¿Por qué? Porque cuando el quiste se infecta cambia sus características radiográficas, ¿no? Ya no es estrictamente o necesariamente radiolúcido, sino que puede aparecer como una imagen radio mixta o también en algunos casos radiopaca cuando se infecta. Aquí vemos en la tomografía computarizada helicoidal una vista axial y una vista coronal de otro paciente, el cual presenta un quiste, ¿no?, un quiste en el maxilar superior, en el cual observamos aquí una pieza dentaria en la parte posterior de la tuberosidad, ¿no? Y el número 1 que está escrito acá con un cursor está mostrándonos en este caso el seno maxilar que está afectado por la lesión, en este caso el del lado derecho. Estamos mirando al paciente desde abajo. En la vista frontal o coronal, como se denomina en tomografía computarizada, vemos también en un corte posterior la presencia del tercer molar que forma parte de la lesión, ¿no?, que posiblemente haya sido el causante. En otros casos ya con tomografía computarizada podemos ver lesiones mucho más nítidas, como se observa aquí, un quiste radicular que se ha extendido muy cerca al piso de la fosa nasal. Una vista lateral del mismo caso anterior, donde la flecha nos muestra el ensanchamiento, el abombamiento de la tabla vestibular, y vemos que en este caso la lesión sí ha destruido el hueso del piso de la fosa nasal, ¿no? Debido a la presencia de una cápsula quística hay que disecarla, ¿no?, independiente de la mucosa del piso nasal para evitar producir una comunicación buconasal que es muy complicada de cerrar. En este caso observamos un quiste radicular en el ápice de un diente, un molar inferior, que en este caso presenta un quiste radicular muy característico con una imagen radiolúcida y contornos bastante definidos, ¿no? En una tomografía computarizada en este mismo caso vemos cómo la lesión se origina desde el mismo espacio periodontal, lo cual significa que se trata pues de un quiste radicular, ¿no? Y en la parte baja observamos cortes coronales en las cuales se observa que la lesión quística está produciendo más bien ha producido una perforación de la tabla lingual más que vestibular. Los quistes no odontogénicos, denominados también quistes fisurales, hemos dicho que se originan en las zonas de unión, supuestamente es una hipótesis, de los esbozos de los procesos maxilares con la premaxila. Abajo, en la mandíbula, se ha descrito un quiste
mandibular medio, que se supone es producto del resto epitelial o restos epiteliales de la hemimandíbula derecha e izquierda, pero en realidad eso no ha sido comprobado. Lo que sí es claro es que los quistes fisurales en maxilar superior presentan más bien un revestimiento epitelial de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, es decir, epitelio respiratorio, lo que hace que tenga un comportamiento clínico totalmente distinto a los quistes de origen folicular dentario. Los quistes fisurales, de acuerdo a su localización, se denominaron en algún tiempo nasoalveolar, alveolar mediano, palatino medio, glóbulo maxilar. De estos, solo el glóbulo maxilar ya no es conocido como tal, sino que el nasopalatino y el glóbulo maxilar se consideran parte de una misma lesión que se extiende más hacia la línea media o más hacia la parte lateral, ¿no? Y como dice aquí, el epitelio que los tapiza es un epitelio respiratorio, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y la cápsula que lo recubre también generalmente es un poco más gruesa y mejor y más fácilmente disecable, ¿no? Vemos una imagen, una fotográfica de un quiste en la línea media superior que corresponde a un quiste nasopalatino. Los quistes nasopalatinos usualmente crecen más hacia el lado palatino que el lado vestibular, pero en este caso, por la dimensión de la lesión, se extendió también al piso de la fosa nasal, así como también hasta la región vestibular, ¿no? Abajo está el colgajo exponiendo el quiste antes de ser extirpado, o sea, ese es el nucleado, ¿no? Y una vista panorámica, oclusal, perdón, nos muestra una imagen en forma de gota, ¿no? Gota de agua o de pera, que es característico en este tipo de lesiones localizadas estrictamente en la línea media del maxilar, ¿no? Aquí tenemos la vista, este es otro paciente en el cual se ve la cavidad que queda después de eliminar el quiste nasopalatino, y en este caso particular por el tamaño se optó por la técnica de PARS 2 sin sutura, ¿no? Acá vemos una oclusal, una radiografía oclusal en la que se observa un quiste en la línea media del paladar que corresponde a un quiste palatino medio, ¿no? El llamado quiste nasopalatino lateral, ¿no? Para distinguirlo del quiste nasopalatino central, que antes pues se denominaba indistintamente al quiste glóbulo maxilar y nasopalatino, que ahora se entiende, se acepta como que son la misma lesión, ¿no? Son lesiones que pueden tener un tamaño impresionante, como se ve aquí, y pueden destruir una parte importante del maxilar superior. En este caso vemos otro quiste nasopalatino, que es más visto aquí observado en la vista lateral, donde se ve una imagen radiolúcida en la parte baja del piso de la fosa nasal, ¿no? Los quistes inflamatorios son otro grupo de quistes, ¿no? Cuyo origen, como dice, es inflamatorio, la irritación permanente del epitelio peridentario, ¿no? Y que exacerba, como una de las teorías dice, que se origina a partir de los restos epiteliales de Malacés que se encuentran en esa zona, y que son estimulados por un proceso infeccioso e inflamatorio de largo plazo que está asociado a dientes con infección endodóntica, ¿no? O periodontal inclusive, ¿no? Son de crecimiento limitado, se localizan en la región periapical y su tamaño no excede pues de 2 o 3 centímetros, ¿no? Aquí vemos una imagen arriba, una imagen del libro de Bhaskar, ¿no? Que muestra un quiste radicular, en este caso de posición lateral, pero sigue siendo periapical. En la parte derecha vemos una imagen de la fotografía de un quiste radicular asociado con un diente al momento de ser extraído, y en la parte baja vemos la radiografía que corresponde a otro caso en el cual también existe un quiste radicular asociado con un remanente un resto dentario, ¿no? Igual tenemos imágenes amplias de quistes radiculares. La distinción entre el quiste radicular, entre granuloma, es solamente desde el punto de vista histológico, porque a veces hay quistes que tienen apariencia radiográfica de granulomas, así como granulomas que tienen apariencia radiográfica de quistes, por lo cual no es serio, no es prudente poder calificar estas lesiones como quistes o como granulomas solo mediante el estudio radiográfico, ¿no? Si no se hace la comprobación histológica. Y aquí una parte del tratamiento de este paciente. Aquí vemos otro quiste radicular en el ápice del incisivo lateral superior, la pieza 1-1-2. Aquí otro quiste radicular en la pieza entre el incisivo central, la pieza 1-1 y la pieza 1-3, ¿no? Que compromete aparentemente al canino y al incisivo central. Acá abajo vemos la vista
axial, donde se muestra el abombamiento de la tabla tanto vestibular como la vista palatina. Empezamos la cirugía colocando anestesia en el nervio nasopalatino por vía nasal, tanto derecha como izquierda, porque retrocedemos la imagen, vemos que la lesión ha producido una elevación del piso de la fosa nasal, ¿no? Entonces puede haber dolor durante la cirugía. Igual hacemos en el lado izquierdo, realizamos la cirugía, extirpamos la lesión y vemos que hemos realizado un cierre diferido de la lesión del hecho quirúrgico quístico para que se produzca el cierre durante un tiempo aproximado de 1 mes y medio, ¿no? Los quistes residuales son los mismos quistes radiculares, solo que no han sido extirpados durante la extracción del diente. Acá vemos un quiste residual en forma de corazón cercano al reborde alveolar. Lo que se ve aquí arriba es más bien la extensión del divertículo alveolar del seno maxilar. Acá vemos otro quiste residual de un paciente anciano en el cual fue diagnosticado un quiste residual mediante un hallazgo radiográfico y la comprobación histológica posterior, ¿no? Los quistes paramolares también son grupos particulares de quistes inflamatorios. El primero era el quiste radicular o periapical, el segundo es el quiste residual, el tercero es el quiste paramolar, ¿no? Y que se encuentra asociado a la erupción de un diente, un germen dentario. En este caso, el más usual, el más conocido es el germen del tercer molar inferior, ¿no? Como vemos acá, un quiste paramolar con un engrosamiento, un ensanchamiento del espacio pericoronal durante su erupción, ¿no? Es muy común, acá vemos la pieza operatoria, ¿no?, de un tercer molar extraído conjuntamente con un quiste paramolar. Y luego tenemos ya quistes más grandes, ¿no?, que pueden destruir una parte importante del maxilar superior, como la mandíbula, ¿no? Como vemos aquí, hay un diente retenido, un tercer molar superior, pero la lesión quística llega inclusive hasta el primer premolar superior, ¿no? Acá arriba se pierde porque no es la imagen adecuada, hay que tomarle una tomografía computarizada, ¿no? Acá vemos un quiste primordial, un paciente joven, un paciente niño en realidad, que hay abombamiento de la tabla vestibular, una extirpación de la lesión mediante el abordaje vestibular, ¿no? Acá vemos una lesión más grande que se muestra lateralizada con un diente supernumerario en su interior. Entonces es una lesión muy característica, ¿no? Generalmente, no siempre, pero generalmente se trata de una imagen quística en la cual existe un diente, o sea, la totalidad de un diente o una parte del diente. El diente puede tener la corona o la raíz dentro del quiste, estar dentro del quiste en su totalidad, puede estar una tercera parte, puede estar la totalidad del diente, puede estar solamente el tercio oclusal. Hay diferentes presentaciones, pero lo cierto es que se aprecian como imágenes radiolúcidas quísticas tradicionales características con dientes en su interior. En este caso vemos una imagen mixta, ¿no?, más radiopaca que radiolúcida inclusive, pero que y acá arriba vemos un canino. Es un quiste dentígeno infectado como consecuencia de un remanente dentario que hubo aquí anteriormente con un canino pequeño deciduo, y el molar deciduo fue el que, estando infectado con una caries de cuarto grado, una lesión periapical del diente deciduo, habría ocasionado la infección de esta lesión quística. En este otro caso, vemos 4 dientes retenidos, ¿no?, en la zona inferior, también infectados por este remanente, esta molar inferior, que presenta en este caso una caries extensa y que, pese a haber recibido tratamiento de endodoncia, fracasó el tratamiento de endodoncia, se perpetuó la infección y produjo pues una infección severa en este paciente, ¿no? Dentro del tratamiento tenemos los tratamientos clásicos de PARS 1 y PARS 2, la técnica de PARS 1 conocida como marsupialización, y la técnica de PARS 2 que se llama la técnica de la enucleación, ¿no?, que de acuerdo al tamaño de la lesión, ¿no?, podemos extirpar el quiste, ¿no?, y podemos rellenarlo con hueso liofilizado, cubrirlo con una membrana y suturar. O en otros casos, cuando la lesión es muy grande y el colgajo no tiene soporte óseo, y al ver la posibilidad que se infecte, ¿no?, que se produzca una necrosis por isquemia y se infecte, entonces se prefiere dejar abierta la cavidad y colocar una gasa con algún tipo de sustancia, ¿no?, que pueda permitir la cicatrización por cierre diferido, se llama, de esta cavidad, ¿no?, mal llamada cierre por segunda intención.
Entonces, la técnica de marsupialización es es aquella en la cual abre la cápsula quística en su parte anterior y los bordes de la cavidad quística se suturan con los bordes de la encía para producir la descompresión de la lesión. Y después se va colocando una gasa en la parte superficial similar, similar a la técnica de parto con sutura, solamente que a diferencia de la técnica de parto con sutura, ahí sí se realiza la eliminación de la cápsula quística, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una sutura, ¿no? Después de haber realizado una cirugía de este tipo. Acá vemos, ¿no? Se ha colocado una gasa con una sustancia, con un cemento quirúrgico que está ensangrentado. En este otro caso vemos una lesión, un quiste nasopalatino, vemos las periapicales. Esta es la lesión y aquí hemos colocado una gasa con bálsamo del Perú. En este otro caso estamos viendo un aumento de volumen en la región anterior, el paciente todavía está con su puente. Ese es el caso que vimos en la parte diagnóstica, un quiste radicular que hace prominencia en el piso nasal. Vemos aquí la lesión con el ápice del incisivo que ha ocasionado todo este problema. Y aquí vemos la imagen característica de un quiste radicular, ¿no? Entonces, una vez terminada la cirugía, lo que hemos hecho es colocar una gasa para producir el cierre diferido, ¿no? También podemos utilizar, como en este caso, una gasa con iodoformo, o cualquier sustancia que cumpla las 5 características clásicas, ¿no? Es decir, un cemento o una sustancia que produzca primero el cierre o sellado de la cavidad, en segundo lugar que sea antiséptico, en tercer lugar que sea analgésico, en cuarto lugar que sea promotor de la cicatrización y en quinto lugar que sea biodegradable, ¿no? Entonces, como no existe ninguna sustancia que cumpla con los 5 requisitos o las 5 propiedades, tenemos que combinar sustancias para poder lograr nuestro propósito, ¿no? Personalmente lo que más utilizo es la gasa embebida con cemento de bálsamo del Perú y óxido de zinc eugenol. Pero cuando la lesión es muy grande, los 2 primeros cambios de gasa prefiero utilizar la gasa con iodoformo, ¿no? Es decir, 3 o 4 partes de óxido de zinc y una parte de iodoformo, y mezclarla con eugenol, aunque no siempre está recomendado porque retrasa la cicatrización, o si no con bálsamo del Perú, ¿no? Y da excelentes resultados, ya que el iodoformo y el butoformo son sustancias que son consideradas como 2 de los mejores antisépticos tópicos que existen en el mercado. Acá vemos otro caso, ¿no? En el cual ya se ha extirpado el quiste con hasta el diente adherido, y que este lecho también se extrajo, en este caso el incisivo, y podemos ver entonces que la cavidad va a ser cerrada por cierre diferido con la técnica de PARS 2 sin sutura, ¿no? Entonces vemos que es importante realizar el tratamiento de estas lesiones mediante la técnica de PARS 1 o la técnica de PARS 2. Esperamos pues que esta clase de extirpación de quistes, tratamiento quirúrgico de los quistes, haya sido de su agrado, y estaremos la próxima semana continuando con otro tema muy interesante, que es el de tumores de los maxilares, ¿no? Nos vemos en la próxima.